niñas, hoy los quiero invitar a conocer la historia de dos personajes de la Biblia que fueron muy valientes. Ellos amaban mucho a Jesús y les gustaba enseñar cada día en el templo a todas las personas que Jesucristo es el Salvador. Te invito a ponerte cómodo y a escuchar muy atento esta interesante historia. La historia se titula Hay poder en el nombre de Jesús y la puedes encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 12 al 42. Hola niños, yo soy el Nico, soy amigo de la tía Benito. Ella me ha dado una misión muy importante de contarles a ustedes la historia de Pedro y Juan en el concilio, junto a mi amiga Berín. Hola Berín. Hola Nico, hola niños y niñas. A mí también me gustan las historias de la Biblia, pero siempre se me olvidan. No te preocupes, Berín, recordémoslos juntos. Pedro y Juan eran hombres fervientes en espíritu. ¿Hablaban con poder la palabra de Dios? Sí, Berín, y Dios los usaba para hacer muchos milagros porque ellos lo hacían en el nombre del Señor Jesús. A ver, Nico, ¿cómo es eso que Dios los usaba con poder? ¿Tenían poderes mágicos? No, Berín, quiero decir que ellos predicaban y hablaban con tanta autoridad de la palabra de Dios que cuando oraban por los enfermos, estos eran sanados. ¿Y sabes por qué? Porque lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora, Berín, comenzaremos la historia de Pedro y Juan ante el concilio. Berín, ¿tú sabes qué es un concilio? Algo así como un consejo de ancianos inteligentes. Muy bien, Berín, así es. Es un lugar donde se reúnen los líderes de la iglesia. Estos eran personas sabias y se dedicaban mucho a estudiar las leyes de la época. Todos los días, Pedro y Juan se juntaban muy temprano para enseñar la palabra de Dios en el templo. Los nuevos cristianos estaban muy agradecidos y alababan a Dios en el templo, en las calles, y ellos se maravillaban por los milagros que hacía Dios a través de Pedro y de Juan. Cada día aumentaba el número de las personas que creían en Jesús y venían de todas partes, Berín, para escuchar las enseñanzas y traían a los enfermos para que fuesen sanados en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué pasó, Berín? Ay, ¿qué pasó, Nico? Ya sé. Lo enviaron a todos a sus casas y cerraron la iglesia. No, Berín. El sumo sacerdote, al escuchar todo lo que estaba pasando en el templo, en las calles, él se llenó de celos y le dijo a los soldados de la guardia: tráiganme inmediatamente a Pedro y a Juan y échenle en la cárcel. ¿Por qué hicieron eso? Si ellos no estaban haciendo nada malo. Así es, Berín. Ellos solo estaban predicando en el nombre de Jesús. Pero eso molestó al sumo sacerdote, porque el nombre de Jesús estaba siendo muy conocido por todas partes. Pero Pedro y Juan estaban tranquilos en la cárcel y confiados en Jesús y su poder. Pero Nico, ¿cómo iban a estar tranquilos? De seguro ese lugar era oscuro, hediondo y muy helado. Lo que pasa que Pedro y Juan confiaban mucho en Jesús y en su poder y estaban seguros que Él los iba a ayudar a salir de ese lugar. Ah, entiendo. Mientras ellos estaban en la cárcel, de pronto, Berín, una luz muy fuerte alumbró aquel lugar donde estaban ellos. ¿Qué pasó, Nico? Berín, un ángel del Señor les apareció y abrió la puerta de la cárcel diciendo: Pedro, Juan, salgan
y vayan al templo y sigan predicando del amor y el poder de Jesús. Pero ¿cómo, Nico? Los guardias van a ver que se están escapando. No, Berín, lo que pasa que Dios puso un sueño muy pesado y profundo a los guardias de la cárcel. Nico, ¿cómo no vieron y no escucharon nada? Así es, Berín. Pedro y Juan salieron muy contentos y dispuestos a seguir predicando a todas las personas acerca de Jesús y su poder. ¡Qué valientes eran Pedro y Juan para seguir predicando de Jesús! Sí, Berín, ellos eran muy valientes y confiaban que siempre Dios los ayudaría en cualquier situación. Tienes razón, Nico. Eran muy valientes porque yo me hubiera ido rápido a mi casa a esconderme. Berín, pero mientras ellos enseñaban, nuevamente fueron arrestados. ¡No! ¡De nuevo! ¡Pobre de nuestros amigos! Así es, los arrestaron y los llevaron al concilio delante del sumo sacerdote. Y éste le dijo muy enojado: ¿no les dijimos que no enseñaran en ese nombre? ¡Ay! Quizás Pedro y Juan estaban asustados. No, Berín. Pedro les dijo con mucha autoridad de Dios: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y a través de Jesús hay salvación y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y del Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros y a los que le obedecen. ¿Pero qué autoridad tenía Pedro? Realmente era un verdadero líder. Sí, Berín. Finalmente, el sumo sacerdote se llenó de enojo y mandó azotar a los apóstoles y los intimidaban para que no sigan predicando en el nombre de Jesús. Pero después de haber sido azotados, los dejaron en libertad. Pero Pedro y Juan seguían enseñando y predicando todos los días en las casas, en el templo, a Jesucristo como el único Salvador. ¡Pero qué valientes eran Pedro y Juan! Se nota que amaban mucho a Dios y creían en el poder de Jesús. Yo también quiero ser valiente como Pedro y Juan y hablar de Jesús con poder a mis amigos y amigas. Tú también puedes hacerlo, Berín. ¿Pero cómo? Solo tienes que pedirle a Jesús en oración que te llene con su Espíritu Santo. ¡Ya! Entonces voy a orar para que Jesús me llene de su Espíritu Santo y así poder hablar con poder la palabra de Dios. Así se habla, Berín. Yo te voy a ayudar a orar, pero antes despidámonos de nuestros amigos. ¡Chao, chao, amigos! ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, qué historia más interesante nos trajo Nico y Berín. Si tú crees que en el nombre de Jesús hay poder para sanarnos cuando estamos enfermos, poder para ayudarnos cuando estamos en problemas, entonces danos un like. Niños y niñas, tú también puedes ser lleno del Espíritu Santo. Te invito a orar a Dios para que seas lleno del Espíritu Santo, así tendrás poder para hablar a otros de su palabra, con autoridad, al igual que Pedro y Juan. También te desafiamos a compartir un mensaje con tus amigos, tus amigas y tus vecinos. Busca y escribe con una letra grande y bonita este texto bíblico que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Anótalo en una hoja de blog con letra clara, decóralo, ponele brillos, papelitos de colores, cuélgalo en tu ventana, en tu puerta o en un lugar visible. Y de esta manera, niños, tus amigos y tus vecinos podrán leer tu cartel y conocer que en Jesús hay poder, que en Jesús hay salvación
y así estarás predicando como lo hicieron Pedro y Juan, los protagonistas de esta historia.